Bien, chicos, sean bienvenidos al capítulo 38 del Tratado de Fisiología Médica Guide de Ojo. Este sería el primer video correspondiente a Fisiología de la Respiración, así que empecemos. En este capítulo 38 se va a tratar lo que es ventilación pulmonar, todo lo referente a ventilación pulmonar, mecánica de la ventilación pulmonar, los músculos que trabajan en la expansión y contracción pulmonar, las presiones, ya sea la presión pleural, alveolar y transpulmonar, distensibilidad pulmonar, la función del surfactante y cuáles son sus componentes, y la distensibilidad del tórax y pulmones en conjunto, y por último, el trabajo de la respiración. Comenzamos con lo que es la mecánica de la respiración. Para simplificar un poco, voy a citar un experimento que siempre se hacía, al menos en primaria se hacía. Yo recuerdo que en primaria se hacía ese experimento, que es más o menos así. Ponían una botellita con una cañita, perdón, y a esta cañita le amarraban un globo. Y en la parte de abajo de la botella le cortaban esta parte de abajo y le ponían otro globo. Le ponían un globo así, ¿no? Un globo abierto, ponían ahí algo. Todo esto estaba totalmente sellado, obviamente. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros jalábamos el globito, este globito hacia abajo, ¿qué pasaba? El globo se inflaba. El globo vendría a ser los pulmones y este globito de acá viene a ser el diafragma, ¿no? Entonces, ese es un experimento muy curioso y muy útil también para explicar lo que es la mecánica de la respiración. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los músculos que están implicados en la inspiración? Y voy a hablar solamente de inspiración, voy a hacer un paréntesis aquí, ya que solo hay trabajo, y lo vamos a ver ya en la última parte, solo hay trabajo en la inspiración y no en la expiración. La expiración se aprovecha de la elasticidad del pulmón y de la cavidad torácica para botar el aire. La inspiración no, la inspiración tiene que ir contra esas fuerzas. ¿Ok? Ya lo resumiremos en la última parte del trabajo de respiración. Pero por mientras vamos a ver cuáles son los músculos implicados en la inspiración. Y si hablamos de músculos, estamos hablando de que hay gasto de energía. Entonces sí, la inspiración gasta energía, por lo tanto, hay trabajo en la inspiración. Entonces, el diafragma vendría a ser uno, ¿no? El principal que todo el mundo conoce. El diafragma, que vendría a ser este globito de acá, cuando se contrae, cuando baja el diafragma, de contracción diafragmática, hay inspiración. Baja el diafragma, se contrae el diafragma, ¿qué hace? Aumentar, ¿no? Es como que si estuviera aspirando aire, ¿no? Aquí están los pulmones y están conectados con la tráquea hacia la cavidad vocal y la cavidad nasal, un poquito más arriba de la cavidad nasal. Entonces, el diafragma se contrae y ¿qué hace? Pues aspira aire, aumenta el volumen prácticamente que hay en la caja torácica. ¿No? Aumenta el espacio, por lo tanto, ese espacio tiene que llenarse de algo y se llena aspirando el aire. Entonces genera una presión ligeramente negativa para que el aire ingrese. ¿Qué más contribuye aparte del diafragma? La caja torácica. Vemos acá, la caja torácica las costillas están para abajo, ¿no? Están caídas. Sin embargo, acá vemos con las costillas están más elevadas. Entonces, la elevación de estas costillas, ¿qué genera? Que, am- que se amplíe lo que es la cavidad torácica y hace el mismo efecto que el diafragma, ¿no? Amplía la cavidad torácica y aspira aire. ¿Y cuáles son los músculos implicados en elevar lo que son las costillas y ampliar lo que es la caja torácica? Principal, Principalmente los intercostales externos. Los intercostales externos son los principales, los músculos principales, los encargados de elevar las costillas y aumentar lo que es la caja torácica, elevar la caja torácica y aumentar su volumen y por consiguiente aspirar el aire. Hay otros músculos que no son músculos los principales, pero también intervienen, que son los esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, músculo que está así aproximadamente, y jala el esternón, lo jala hacia arriba y también ayuda, ¿no? Vemos que lo que hace es elevar las costillas, los intercostales externos y el esternón eleva, obviamente, el esternón, el manubrio del esternón lo eleva. ¿Para qué? Para ayudar también a estos intercostales externos, eh, elevar la caja torácica y ampliar su volumen. ¿Cuáles son otros músculos secundarios?
que también trabajan en la inspiración son los serratos anteriores, que elevan también varias costillas, ayudan a elevar varias costillas. Y por último, pero no menos importante, los escalenos, que elevan las dos primeras costillas. Esta vendría a ser la primera costilla y esta vendría a ser la segunda costilla, ¿no? Porque esta es la clavícula. Entonces, primera y segunda costilla. Esos son los que elevan los serratos, los escalenos, perdón. Los serratos elevan varias costillas y los intercostales externos, pues son los músculos principales que elevan las costillas y amplían la caja torácica. Entonces, todos esos músculos que les acabo de mencionar, intercostales externos, serratos, eh, escalenos y diafragma, trabajan en inspiración. En la expiración no trabaja ninguno. Estoy hablando de una expiración tranquila. ¿Por qué? Porque el pulmón es como un elástico, que ya lo iré mencionando varias veces en el transcurso del video. El pulmón literal es un elástico. ¿Y qué pasa? Cuando uno estira el elástico y lo suelta, vuelve a su tamaño original, igual acá. Cuando uno estira el pulmón, gracias a todos los músculos que les acabo de mencionar, se expande y se infla el pulmón de aire, se llena de aire. Y cuando estos músculos sueltan prácticamente la caja, o sea, ya dejan de ejercer su función, se desactivan, entonces todo vuelve a su normalidad. El pulmón se retrae, que se llama también fuerza retroceso del pulmón, vuelve a su tamaño original, expulsa el aire y la caja torácica igual también vuelve a eh, su volumen original. Pero en la expiración forzada es otra cosa. La expiración forzada sí participan algunos músculos, que son los intercostales internos. Estos intercostales internos, que bueno, en la inspiración obviamente están relajados, pero en la expiración forzada están contraídos. ¿Qué hacen los intercostales internos? Si los externos elevaban las costillas, los internos bajan las costillas. Entonces, prácticamente como que cierran, como que disminuyen el volumen de la caja torácica y expulsan el aire, ¿no? Los abdominales contraídos. ¿Qué tienen que ver los músculos abdominales? Estamos hablando de pulmón, ¿no? Claro, los músculos abdominales, contraídos, los rectos del abdomen, lo que hacen es empujar el contenido el contenido abdominal, o sea, las vísceras, el contenido abdominal, hígado, estómago, lo empujan y pues, no tiene por dónde salir, su única salida es por el diafragma. Entonces, si el diafragma estaba así, al ejercer presión, los músculos abdominales elevan el diafragma y empujan prácticamente los pulmones, como que los presionan. ¿Para qué? Para que también se produzca la expiración del aire. Bueno, este principio de lo que es empujar las vísceras abdominales para que empujen el diafragma y este a su vez empuje lo que es los pulmones, los presione para botar el aire con fuerza, ¿no? Por eso se llama expiración forzada. También se utiliza en una maniobra que yo creo que deberían enseñarla en todos los colegios, que es la maniobra de Heimlich. No sé si la pronuncie bien, pero se escribe así. Bien, este es el nombre, la maniobra de Heimlich. Esta maniobra de Heimlich, su principio es prácticamente ponerte detrás de la persona, una persona que esté tenga algún objeto extraño obstruyendo las vías aéreas y no pueda respirar, se esté ahogando, ¿no? Eh, o se haya atorado con algo. Lo que hace esta maniobra de Heimlich es pues presionar por debajo de las últimas costillas, presionar, hacer presión con fuerza, ¿no? Con fuerza y de golpe para aumentar lo que es la presión intraabdominal y esta presión intraabdominal empuje el diafragma y el diafragma empuje con fuerza los pulmones y expulse el aire con fuerza e intentar sacar el objeto extraño que se haya quedado atorado en la tráquea o en alguna o en las vías aéreas. Entonces, esta maniobra de Heimlich utiliza este mismo principio. Y es muy importante que toda persona sepa cómo hacer esta maniobra de Heimlich en caso de emergencia. Espero nunca tengan que usarla, pero es mejor saberla y nunca usarla a necesitarla y no saber qué hacer. Y aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Que, bueno, lo que nos da el Guyton, lo que son los componentes principales de la respiración, que vendría a ser la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno, el transporte y la regulación de la respiración, que lo vamos a ir viendo con más detalle
en el transcurso del video. Bien, presiones que originan la entrada y la salida de aire. Aquí tenemos tres presiones, la presión pleural, alveolar y la transpulmonar. Empezamos con la presión pleural. Vamos a empezar con la presión pleural, ya que está primera, ¿no? Entonces, muy bien. La presión pleural, voy a dibujar acá un pulmón. Este pulmón es a manera de diagrama, en realidad no es así. Bueno, ni forma de pulmón tiene, pero es para explicar nada más. Voy a explicar que el pulmón vendría a ser pues, lo de adentro, el primer encerrado, se podría decir, vendría a ser todo esto, vendría a ser el pulmón, ¿no? Y esta línea negra, esta primera línea negra, vendría a ser la pleura visceral y esta vendría a ser la pleura parietal. Y el espacio entre las pleuras se llama espacio pleural. Y en ese espacio pleural, en sí es un espacio virtual, está el líquido pericárdico, el líquido pleural, perdón, el líquido pericárdico es del corazón. Y ejerce la misma función, ¿no? Pero este líquido es secretado, es producido por unas microvellosidades que se encuentran en la misma pleura, ¿no? Esta misma pleura se encuentra esas microvellosidades que producen ese líquido pleural. ¿Y qué pasa si ese líquido se sigue produciendo y produciendo y produciendo? Pues se va a llegar a llenar demasiado de líquido y puede producir un edema pulmonar, ¿no? Un edema, en este caso, pleural. Para eso existen los capilares, los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se encargan de drenar el exceso de líquido, ¿no? Si hay mucho líquido, drenan ese exceso de líquido, lo drenan, para que pues no ocurra lo que les acabo de mencionar, ¿no? Un edema. Y nos vamos a quedar ahí. El líquido pleural, su única función es mantener pegada ambas pleuras, pero que al mismo tiempo estén lubricadas. Por eso es que se mantiene una película muy fina de líquido pleural que solo que no ocupe mucho espacio y al mismo tiempo que mantenga las dos pleuras unidas y que facilite el movimiento entre ambas pleuras. Entonces, ¿qué pasa? Que estos capilares linfáticos al estar constantemente sacando el exceso de líquido pleural, pues prácticamente están aspirando. Y utilizo esta palabra de aspirar para que se entienda como que están ejerciendo una presión negativa. Entonces, esta aspiración constante del líquido pleural hacia los capilares linfáticos para que no se produzca edema, produce dos cosas. Que las ambas pleuras se peguen y lo otro es que produce esta presión negativa de menos 5 centímetros de agua. En reposo, obviamente, esta presión de menos 5 centímetros de agua. Producto de la constante aspiración, el constante drenaje del líquido extra del líquido del espacio pleural, ¿no? En una inspiración normal, ¿qué pasa? Pues la caja torácica aumenta, ¿no? El diafragma también se contrae, lo que ya expliqué antes. ¿Y qué hacen? Ejercen una presión más negativa porque están aspirando aire, quieren aspirar aire. Entonces, esa aspiración solo se consigue con una presión negativa. Entonces, esta presión del líquido pleural disminuye más aún, ¿no? Se vuelve mucho más negativa en la inspiración, una inspiración normal. De menos 5 que estaba en reposo pasa a menos 7,5. ¿Qué lo vemos acá, no? Menos 5, que es menos 5, baja hasta 7,5 aproximadamente. ¿Qué sería acá, no? 7,5. Aproximadamente, ¿no? No estamos diciendo que sea exacto. 7,5 entonces. Bien, esa es en la inspiración. Y en la expiración, obviamente, vuelve a su tamaño, a su presión basal, perdón. Vuelve la inspiración, vuelve a bajar, expiración, vuelve a subir. Y así sucesivamente. Entonces, esta vendría a ser la curva de la presión pleural en inspiración y en expiración. Vemos cómo en la inspiración es suficiente esa variación de presión de menos 5 a menos 7,5 para que pueda ingresar medio litro de aire, que lo vemos reflejado acá. Aumenta medio litro de aire, ¿no? 0,50 vendría a ser medio litro de aire, ¿no? Y obviamente la inspiración vuelve al menos 5 y ¿qué hace? Botar, pues, obviamente botar ese aire que había inspirado y vuelve a cero.
Esa es la presión pleural. Vamos a borrar para explicar la presión alveolar. Bien, la presión alveolar con la glotis abierta, la glotis viene a ser como una compuerta que cuando se inspira el aire, se abre cuando se está hablando, la glotis se mantiene abierta y cuando estamos comiendo, la glotis se mantiene cerrada para evitar que la comida pase a la vía aérea, ¿no? Porque recordemos que prácticamente es un mismo conducto, es un mismo pase, ¿no? Que la glotis eh, es la compuerta que cierra, o sea, que impide el paso de la comida de los alimentos cuando estamos deglutiendo, que pasen a la vía aérea y que se vayan a la vía digestiva. Entonces, cuando esta glotis está abierta, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, tengo que tener mi glotis abierta porque si no, no hay flujo de aire que mueva mis cuerdas vocales. ¿Qué hace? Igualar la presión que hay en mi entorno, en la atmósfera, con la de los alvéolos y con la del parénquima pulmonar, propiamente dicho. Entonces, esa presión alveolar viene a ser igual, porque recordemos que si ponemos a manera de esquema, los alvéolos no se ven, pero tendrían a ser más o menos aquí, convierten en bronquios, como grueso, y después ya sale a lo que es la tráquea. Puesto un alveolo nomás, pero obviamente hay millones de alvéolos. Ya lo corregimos. Entonces, si la glotis está cerrada, pues aquí se mantiene con una presión y si hay variaciones de presión en la atmósfera, pues no le afecta porque esto está cerrado, está encapsulado. Está encapsulado. Lo mismo que le pasa a un avión cuando está en pleno vuelo, eh, la presión que hay en el exterior, o sea, fuera del avión, tiene una presión de oxígeno muy baja, una presión muy baja. Pero dentro del avión se mantiene una presión, la presión atmosférica, que es a nivel del mar o de donde despegó el avión. Entonces, por eso se le llama que el avión está presurizado. Pero ¿qué pasa si se rompe una ventana del avión? Se rompe un vidrio del avión. ¿Qué pasa? Automáticamente se despresuriza el avión y dejamos de tener la presión que teníamos en el avión, la presión de oxígeno, lo que podíamos respirar tranquilamente, a tener una presión muy baja, que es la del exterior del avión. Y por eso es que no se puede respirar. Eso automáticamente cuando se despresuriza el avión se descuelgan las máscaras de oxígeno para poder respirar, al menos hasta que el avión descienda a una altitud en donde tengo una presión considerable para poder respirar. Sin embargo, a una altura crucero en la que ve el avión, pues no se podría respirar. Igual pasa acá. Cuando la glotis se mantiene cerrada, pues el alveolo tiene una presión y afuera tiene otra presión, siempre y cuando hayan cambios. Pero cuando la glotis está abierta, permite el flujo de aire, pues se igualan las presiones y la presión del alveolo va a ser aproximadamente cero. Y lo vemos acá, 0 centímetros de agua. Sin embargo, en la inspiración, para la inspiración, ¿qué necesitamos? Inspiración es igual a presión negativa. Necesitamos presión negativa. Entonces, presión negativa para poder arrastrar aire, para poder ingresar, aspirar aire. Y ese menos 1 centímetro de agua de presión, o sea, esa diferencia, esa presión negativa, es suficiente para arrastrar este medio litro de aire, ¿no? Es suficiente para arrastrar medio litro de aire en tan solo 2 segundos. Y en la expiración se hace lo contrario. Pero no es igual que la presión pleural, que llegaba a su valor basal, sino que esta presión, la presión alveolar, en vez de regresarse a cero en la inspiración, no solamente se regresa a cero, sino que aumenta hasta 1. O sea, puede aumentar hasta 1 centímetro de agua, suficiente para sacar ese medio litro de aire que ingresó en un tiempo de 2 a 3 segundos, ¿no? Conclusión, presión pleural de -5 a -7 y de -7 a -5 nuevamente. Presión alveolar de 0 a -1 y de -1 se pasa hasta +1 para poder botar el aire, ¿no? Bien, ya explicamos las dos presiones principales. Ahora la presión transpulmonar, que no es más que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Un poquito difícil de entender la presión transpulmonar. Voy a tratar de explicarla de la mejor manera posible. Entonces, para explicar esto, tenemos el pulmón, su pleura parietal y sus alveolos.
No voy a dibujarle obviamente sus ramificaciones, ya le dibujamos sus ramificaciones, que van hacia el hilo pulmonar y luego ya pasan a la tráquea. ¿Ya? Entonces, bueno, a manera de esquema, así sería. Entonces, presión alveolar sería esta. Voy a ponerle de otro color. Esta sería presión alveolar y esta sería presión pleural. La diferencia que hay entre esta presión, entre el interior, por así decirlo, el interior del pulmón y el exterior del pulmón se llama presión transpulmonar. Y esa presión transpulmonar es la que determina el colapso del pulmón. ¿A qué llamo con colapso? Que el pulmón se cierre, se comprima. Como un globo, cuando lo inflas, ya sea de aire o de agua, vamos a ponerle de aire para simular el pulmón, se infla, se cierra la boquita del globo y obviamente no sale aire. Pero si suelto si dejo abierto el globo, pues su misma fuerza elástica hace que bote todo el aire y vuelve a su tamaño original del globo. Ese proceso en el que vuelve al tamaño original del globo se le denomina colapso. Entonces, esa presión pulmonar lo que hace es propiciar el colapso del pulmón. Y yo voy a explicar por qué. Como expliqué antes, el pulmón viene a ser un elástico. Voy a poner acá un elástico. Después lo explicamos con el globo. Tenemos un elástico. Aquí está normal, el elástico está tranquilo. ¿Qué pasa cuando nosotros inspiramos? Cuando nosotros inspiramos, vemos que lo que hacemos es estirar prácticamente el pulmón. Entonces el elástico se estira, vuelve hasta acá, por ejemplo. Se estira el elástico. Pero cuando nosotros estiramos el elástico ejerce una fuerza en contra de nosotros porque el elástico quiere volver a su posición original. Entonces, como quiere volver a su posición original, genera una fuerza, una presión. Entonces, la presión, en este caso vamos a llamar la presión transpulmonar, aumenta. Por eso en la inspiración, como estamos estirándolo, aumenta la presión transpulmonar. Y esa presión transpulmonar hace o quiere hacer que el pulmón vuelva a su posición original. Entonces, esa presión produce el colapso del pulmón. Entonces, ¿qué hace? Produce la expiración normal, que se denomina también lo que es la fuerza de retroceso. Entonces, al momento de la expiración, vuelve a su presión normal. ¿Y qué pasa cuando vuelve a su presión, a su tamaño normal el elástico, por ejemplo? Ya no genera nada de presión, ¿no? Ya está tranquilo nuevamente y la presión transpulmonar, en este caso, que vendría a ser lo mismo, ya queda normal, queda tranquilo. Se llegó a su valor basal. Igual un globo, ¿no? Un globo cuando se infla el globo, pero el globo está ejerciendo una fuerza porque el globo quiere volver a su posición original, a su tamaño normal. Entonces, si nosotros abrimos nuevamente la boquita del globo, el globo lo que va a hacer es contraerse, colapsarse y botar el aire. Entonces, esa fuerza que está aumentada del globo, porque lo hemos inflado, está con toda esa presión adentro, eso es lo que simula la presión transpulmonar. Entonces, he tratado de explicarlo lo más bonito posible para que se pueda entender. Es un poquito complicado de entenderlo, lo sé, pero si lo relacionamos con cosas cotidianas, como por ejemplo un globo, si nos ponemos a analizar detalladamente, encontraremos cuál es la función de la presión transpulmonar. Pero es lo que les acabo de decir técnicamente ahorita. Si gustan, pueden volver a repetirlo para que se les quede mejor esa explicación, porque sí es un poco complicada de entender para algunos, para otros se les hará mucho más fácil. Bien, ahora tenemos lo que es el diagrama de la distensibilidad de los pulmones, solamente pulmones, no estamos viendo caja torácica. Y bueno, aquí tenemos este diagrama, este gráfico. Entonces, inspiración igual a presión negativa, ¿no? Necesitamos una presión negativa para poder aspirar aire, o sea, para poder ingresar aire, no arrastrar aire hacia los pulmones. Entonces, esa presión negativa vemos como cuanto más negativa se haga la presión, pues más aire vamos a inspirar o vamos a aspirar.
Entonces, en la inspiración vemos cómo a medida que va avanzando, va negativizándose la presión, -5, -6, va aumentando el volumen pulmonar. Eso quiere decir que, mira, más o menos en 6 ya llegó a medio litro. Lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, que era la presión pleural, ¿no? En -5 bajaba hasta -7 y el volumen aumentaba, ¿no? Hasta 7,5, ¿no? Más o menos. Acá, pues, han hecho casi el mismo esquema, solamente con presión pleural, y el principio es el mismo, ¿no? A presión más negativa, más volumen pulmonar. Y en la expiración es lo contrario. Cuanto se positiviza más la presión, o sea, de -6, -5, -4, comienza a aumentar la presión. ¿Qué hace? Va botando todo el aire, por eso vemos como la curva va bajando. Entonces tenemos inspiración, expiración, en ese orden. Técnicamente es un ciclo sin fin. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Inspiración, pulmón lleno de aire, y luego expiración. Pero cuando está lleno de suero salino, vemos que el esfuerzo para poder llegar para poder inspirar medio litro de aire es mínimo, ¿no? No necesitamos mucha presión negativa, un poquito de presión negativa nada más, y al toque hemos podido llenar los pulmones de aire. ¿Y por qué? He de suponerse que si necesitamos mucho menos esfuerzo, es porque también la elasticidad del pulmón que se opone está disminuida. ¿Qué quiere decir? El pulmón genera su distensibilidad o su fuerza de retroceso, su elasticidad, por así decirlo, gracias a su elasticidad tisular propiamente dicha y su tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Vamos a explicarlo acá. Tenemos acá moléculas de agua. Esto no se ve a simple vista, pero aquí debo poner un ejemplo en la que sí se puede ver. Entonces tenemos más moléculas de agua en una piscina, por ejemplo. Hay millones de estos, ¿no? Pero para graficarlo vamos a ponerlo así. Entonces, están unidas todas las moléculas de agua por enlaces, ¿no? Enlazan, están unidas. Pero acá arriba ya no hay más moléculas, no está la superficie, por así decirlo, ya no hay más moléculas. Entonces, estos enlaces quedan en el aire. Como quedan en el aire, se doblan hacia acá, o sea, esto pasa hacia acá y se juntan acá. Este también pasa hacia acá y se vuelve a juntar. ¿Y qué va a ocasionar? Que prácticamente la superficie tiene un doble enlace, o sea, quiere decir que está reforzada. A esto se le conoce como tensión superficial. Y lo podemos visualizar cuando, cuando vemos, por ejemplo, un vaso de agua, voy a dibujar acá un vaso de agua, que está repleto de agua, pero vemos como el agua sale ligeramente. Aunque voy a exagerar un poco, vemos como el agua está, este es el límite del vaso, vemos como el agua ha salido un poco, pero sin embargo no se cae, o sea, ya está fuera del vaso el agua y no se cae. Es por la tensión superficial que mantiene todas las moléculas unidas. Y es una tensión muy fuerte. Dirás, bueno, pero si le pongo, si la toco esa agua, pucha, se derrama todo el vaso. Sí, pero en términos a grandes escalas es muy fuerte y se puede visualizar. Porque cuando una persona a veces se tira a una piscina y cae echado, no sé cómo les llamarán en otros sitios, pero al menos acá se les llama los famosos planchazos de agua, perdón, al momento que se tiran a la piscina, y caen acostados en la piscina, en el agua. ¿Y qué pasa? Pues que te termina doliendo todo el pecho. ¿Por qué? Porque has caído, has chocado contra una superficie muy grande de agua, ¿no? Eso se debe a la tensión superficial. Pero si es agua, claro, pero has chocado con toda la tensión superficial del agua. Entonces, obviamente genera un dolor, es un dolor muy, muy fuerte.
Pero la manera correcta de caer es justamente en flecha, justamente como lo hacen los nadadores. Al momento que se tiran de las plataformas, se tiran y caen en flecha, con sus dedos cayendo primero. Sus dedos prácticamente atraviesan, rompen esa tensión superficial. Una vez que rompen la tensión superficial, todo su cuerpo entra. Entonces, por eso caen en flecha. Se llama como caen los nadadores, se llama posición en flecha. Si cayeran horizontalmente, pues, se golpearían. Literalmente se golpearían. Entonces, la fuerza de la tensión superficial es grande, sí. Y esta fuerza de la tensión superficial también lo tenemos en los pulmones. Claro, en los pulmones no hay agua en el espacio pleural. Hay obviamente líquido con surfactante, que ya vamos a ver cuál es la función del surfactante, justamente para eliminar esa tensión superficial extra que tiene. Pero cuando está con suero salino, esta tensión superficial se pierde. Digamos que está, este es el pulmón, este es su pleura, y acá hay líquido, ¿no? Y ese líquido está pegado al pulmón. Entonces, cuando el pulmón quiere estirarse, también quiere estirar, también intenta estirar estas moléculas y estas moléculas dicen, no, yo no me quiero estirar y tratan de mantenerse siempre unidas y generan una fuerza que impide que el pulmón se expanda. Pero con suero salino, esta fuerza desaparece. ¿Por qué? Le pones suero salino y separas prácticamente a las moléculas de agua del pulmón. Y al separarla, ¿qué pasa? Y ya no hay nadie, o sea, ya no hay tensión superficial, ya no están pegadas a los pulmones, entonces ya no hay esa fuerza que impedía que se expanda el pulmón. Por lo tanto, ahora el pulmón está más débil. Es por eso que necesita muy poca diferencia de presión, mira, poquita para poder llenar medio litro, ¿no? Luego vuelve a bajar. Entonces vemos como el gráfico, el diagrama de un pulmón lleno de suelo salino no necesita mucho esfuerzo que un pulmón normal sin suelo salino. Bueno, y aquí de lo que estábamos hablando, ¿no? El surfactante y su efecto en lo que es la tensión superficial. ¿Qué hace? Bueno, el surfactante, poniéndonos teóricos, es secretado por células epiteliales alveolares tipo 2. Secretan, bueno, el gaito nos dice en el sexto y séptimo mes de gestación. Sin embargo, bueno, si van a dar examen de fisiología, sí utilizan sexto y séptimo mes de gestación, pero en embriología, el libro Moore nos menciona que las células epiteliales alveolares tipo 2 comienzan a secretar surfactante a los 20 y 22 días de desarrollo. Entonces, bueno, y tienen dos datos, pueden usar el que mejor les convenga, dependiendo, ¿no? Pues este dato es de embriología, del libro Moore de embriología, y el gaito nos menciona sexto y séptimo mes. Este es del gaito. Bueno, como es un dato embriológico, trate de tomar también en consideración una bibliografía propiamente de embriología. ¿Cuáles son los componentes del surfactante? Los tres más importantes son la dipalmitoilfosfatilcolina, las apoproteínas del surfactante y los iones calcio. Una pregunta también muy típica de exámenes. ¿Cuáles son los componentes del surfactante, los más importantes? Aquí tienen los tres. Dipalmetilfosfatilcolina, apoproteína del surfactante y iones calcio. Y este surfactante, ¿cuál es su función? Bajar la tensión superficial. Entre un doceavo y un medio la tensión superficial normal, que vendría a ser con agua. El agua ya vimos que tiene una tensión superficial muy fuerte, 72 dinas por centímetro. Esa es su tensión superficial del agua. El surfactante lo que hace es bajar esta tensión. ¿Cómo la baja? Pues que es como una capita, es como hidrofóbica, ¿no? Prácticamente separa el agua, separa las moléculas de agua, entonces se pierde la tensión superficial del agua. Un poco, no todo, pero se pierde. ¿Y esto en qué nos favorece? Para poder respirar normalmente como siempre lo hacemos. ¿Qué pasa si no estuviera el surfactante? Tuviéramos que hacer demasiado esfuerzo para poder respirar, porque esta tensión superficial mantiene los pulmones colapsados. Entonces,
Sin surfactante no podríamos respirar. Incluso metiéndonos un poco en biología, cuando un bebé, bueno, en este caso un feto, aún no llega a secretar el surfactante suficiente al momento del nacimiento, se da lo que es el síndrome ¿cómo se llama?, de dificultad respiratoria. Y este síndrome de dificultad respiratoria es mortal, a menos que se administre lo que es el surfactante exógeno. Este surfactante exógeno no es más que surfactante, pero que no lo ha creado el feto como debería crearlo, y se le administra de manera externa. ¿Para qué? Para reducir esa tensión superficial y que el feto, o bueno, el bebé ya que acaba de nacer, pueda respirar de manera normal. Tenemos datos acá importantes. El agua pura tiene 72 dinas por centímetro de tensión superficial. El líquido alveolar sin surfactante, el líquido alveolar recordemos que no es agua pura. Si fuera agua pura, también serían 72 dinas por centímetro. No es agua pura. Tiene otros componentes. Y esos otros componentes bajan también la tensión superficial a 50 dinas por centímetro. Pero necesitamos aún bajar más la tensión superficial porque si no, no podríamos respirar. Entonces, el líquido alveolar con surfactante, faltó la R aquí, surfactante, reduce la tensión superficial a 530 dinas por centímetro, ¿no? Entonces, aquí acabamos de ver lo que es la importancia del surfactante. Bien, tomando en cuenta lo que es el radio del alveolo, ya que lo tomé en cuenta en esta fórmula de presión, que es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio del alveolo, hay datos que nos da el guide. Por ejemplo, un alveolo tiene un tamaño medio de 100 micras, acá 100 micras. Con surfactante normal ejerce una presión de 4 centímetros de agua. Este es con surfactante, que vendría a ser igual a 3 milímetros de mercurio. 4 centímetros de agua es igual a 3 milímetros de mercurio. Pero si no tiene surfactante y tiene agua normal, o sea, agua pura, esto se incrementa 4,5 veces. Se incrementa, o sea, 4 por 4,5 nos vendría a dar 18 centímetros de agua. O sea, 18 centímetros de agua es una presión mucho más elevada que 4 centímetros de agua. Y si no tuviéramos surfactante, si tuviéramos agua pura, tenemos que ejercer un esfuerzo, un trabajo para poder vencer 18 centímetros de agua y poder respirar. O sea, se nos dificultaría la respiración. Por eso es que cuando un bebé nace sin surfactante o con un surfactante deficiente, se le llama síndrome de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque dificulta la respiración. Si para nosotros adultos se nos dificultaría respirar, imagínense para un bebé que sus músculos aún no están fortalecidos. Entonces, el surfactante evita el colapso del alveolo y del pulmón propiamente dicho. Bien, y por último, la distensibilidad del tórax y del pulmón simultáneamente. En cuanto a la distensibilidad del pulmón, solamente del pulmón, tiene 200 mililitros por centímetro de agua. Hasta ahí nos vamos a quedar. Sin embargo, la distensibilidad del pulmón con el tórax es menor. Pero ¿qué pasa? La distensibilidad del pulmón, cuando se expanden, por ejemplo, cuando se expanden los pulmones, tenemos un pulmón así, y se expande el pulmón, puede llegar a ser así, por poner un diagrama, un ejemplo, un esquema. Sin embargo, con el tórax tenemos el pulmón normal así, y el tórax viene a ser una caja, y solo le permite expandirse hasta acá. ¿Por qué? Porque hay una caja que le impide. Es por eso que el pulmón, junto con el tórax prácticamente lo impide, lo limita al pulmón a seguirse expandiendo más. Por eso es que solo llega a 110 milímetros por centímetro de agua de presión. Bien, y por último, el trabajo en la inspiración. Claro, solo en inspiración. Bien, el trabajo solo en inspiración, ¿por qué? Porque ya lo expliqué al principio del video, ¿no? Que porque solo es en el trabajo en inspiración y no en inspiración, a menos que sea una inspiración forzada, sí habría trabajo en inspiración. Pero en este caso, trabajo solo en inspiración. Tres tipos de trabajo. También pregunta típica de examen. ¿Cuáles son los trabajos en cuáles son los tres trabajos en inspiración?
el trabajo de distensibilidad o trabajo elástico. ¿Qué quiere decir este? Es el trabajo que va contra las fuerzas elásticas del propio pulmón y del tórax. Recordemos que el tórax tiende también a volver a su posición original y el pulmón también tiende a contraerse. Entonces, tenemos que vencer la elasticidad del pulmón y la elasticidad del tórax para poder ingresar aire, o sea, inspirar. ¿Y esto quién lo consigue? Pues el diafragma, los intercostales externos, los serratos, los escalenos y el esternocleidomastoideo. Todos ellos trabajan en conjunto para la inspiración. ¿Principales quiénes son? Intercostales externos y diafragma. Esos son los principales. Los demás son secundarios. El trabajo de resistencia tisular, que es el trabajo que se utiliza para superar la viscosidad del tejido, en este caso del pulmón y del tórax. El Guyton lo describe como es el trabajo para superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y el tórax. Y el trabajo de resistencia para vías aéreas es el trabajo que se ejerce en contra de la fricción, o sea, para superar lo que es la fricción del aire. Y sí, no solamente la sangre ejerce fricción sobre el endotelio, como lo habíamos visto en videos anteriores de fisiología de la circulación, sino también el aire. El aire pasa y va chocando contra las paredes de las vías aéreas y va siendo frenada. También esa fricción tiene que ser superada. Entonces, ahí está el trabajo de resistencia de vías aéreas. Entonces, tenemos los tres tipos de trabajo: trabajo de extensibilidad o trabajo elástico, trabajo de resistencia tisular, que es contra la viscosidad del pulmón y del tórax, y el trabajo de resistencia de vías aéreas es contra la fricción. Bien, hasta aquí la primera parte de lo que es el capítulo 38. Nos vemos en un próximo video.